Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Sean bienvenidos a nuestra página Un Encuentro. Nos da mucho gusto que estén con nosotros una vez más. Queremos dar una grata bienvenida a quienes se conectan por primera vez. Y en esta hora, antes de abrir la palabra de nuestro Dios, queremos invitarles a hacer una oración. Vamos a orar. Nuestro Padre y eterno Dios que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, agradecemos porque tú nos has cuidado durante esta semana. Sin duda alguna, nos protegiste de todo mal, supliste nuestras necesidades y ahora tenemos la dicha de volvernos a encontrar contigo a través del estudio de tu palabra y a través de la oración. Señor, queremos pedir que en este momento nos ayudes a poner todas nuestras cargas en tus manos, ya que tu palabra nos asegura, echa toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Señor, queremos pedir que el descanso lo podamos encontrar en ti. Sé tú nuestro sábado eterno, nuestro Dios del universo, el Dios quien tiene el control de este mundo y también de nuestras vidas. Nos ponemos en tus lindas manos. Por la sangre bendita de Jesús lo rogamos. Amén. Quiero invitarte ahora a abrir la palabra de nuestro Dios y vamos a ir al Salmo 89, versículo 14. El Salmo 89 dice: Justicia y juicio son el asiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu trono. Salmo 89, 14. Vamos a reflexionar en el tema titulado La ley de la vida. La Biblia indica que Dios tiene un gobierno y es un hecho que este gobierno tiene una ley. Todos los seres humanos inteligentes pueden vivir en paz con la ley que Dios da. Sin esta ley, el ser humano no puede convivir entre sí. Salmos 89, 14 nos indica que el gobierno de Dios está dirigido por esta ley. La ley de justicia y juicio. La ley de justicia y juicio está acompañada por la misericordia y la verdad. En este estudio vamos a comprender cuál es esta ley de la vida. ¿Desde cuándo existe esta ley de la vida? ¿Desde cuándo es que Dios puso en el corazón del hombre esta ley? La ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Romanos 7:12. Esta ley es un mandamiento santo, justo y bueno. No es algo que sea injusto. Todo lo que Dios da al ser humano es para su bien. Por eso allí encontramos lo que nos dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está mencionando que la ley a la verdad es santa. ¿Cuándo fue que se dio esta ley? Bueno, la Biblia nos menciona que se escribió por el dedo de Dios por primera vez en el Sinaí. Y lo encontramos en Éxodo 20, 3 al 17. Allí en Deuteronomio capítulo 4, versículo 12 al 13, Éxodo 31, 18, nos indica que Dios escribe la ley por primera vez. Hay que tomar en cuenta que si se da por primera vez escrito, quiere decir que oralmente ya se había dado anteriormente. Allí nos habla
que la ley fue escrita por el dedo de Dios. Ahora nos preguntamos, ¿Adán conocía esta ley? ¿A Adán se le fue dada la ley? ¿Se la dieron escrita o se la dieron oral? Bueno, pues yo quiero mencionarte, mi hermano, mi hermana, que la ley se dio no por primera vez en Adán, sino se dio en el cielo. A las huestes angelicales se les dio esta ley. Oseas 6:7 nos dice que Adán ya sabía de esta ley. Vamos a ver qué nos dice allí. Hablando de la ley, el profeta Oseas escribió: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí, dice Jehová. Esto nos está indicando que Adán, ¿sí? Adán sabía perfectamente esta ley. Desde Adán se considera que la transgresión del pacto, si no hubiera ley, no se le hubiera considerado un pecador o desobediente. El apóstol Pablo dice: yo no conocería el pecado sino por la ley. Eso nos lo dice en Romanos capítulo 7, versículo 7. Allí nos dice: yo no conocí el pecado sino por la ley. Romanos 3:20. También nos está dando otra referencia allí el apóstol Pablo. Romanos 5:19 dice que por la desobediencia de un hombre, todos fuimos constituidos pecadores. Por lo tanto, la ley de Dios existía desde el principio. Cuando Adán y Eva desobedecieron al mandato de Dios, allí estaba la ley. Por esa razón se les consideró como pecado o como desobediencia. Porque el pecado es desobedecer a Dios. Sí, así como lo dice en San Juan, primera de Juan 3:4. El pecado es la desobediencia a la ley de Dios. ¿No habría desobediencia en el jardín del Edén si la ley no existiera? Pero como ya estaba la ley, por esa razón se considera como una desobediencia. Pero en realidad, la ley, ¿a quiénes se les dio primero? Bueno, la palabra de nuestro Dios nos afirma que fue la hueste angelical quien recibió la ley por primera vez. Y eso nos los indica porque San Juan, primera carta de Juan 3:8, allí nos menciona: el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Así que es una situación muy complicada. Todo aquel que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y esta es una de las razones cómo confirmamos que el diablo fue quien recibió la ley desde el principio. Porque de otra manera no se le hubiera considerado como un pecador o como un rebelde desobediente si no existiera esta ley. Ezequiel nos desmiente alguna duda que tengamos referente a esto, y lo menciona en Ezequiel 28:15. Allí habla del rey de Tiro con la figura del enemigo y dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel nos está diciendo que el enemigo era perfecto, así como Dios creó a la hueste angelical y a Adán y Eva, seres perfectos. Esta perfección que ellos tuvieron, Dios les pudo dar esa libertad de elegir entre lo bueno y lo malo.
Por esa razón el enemigo cayó en la desobediencia. Él decidió no obedecer esta ley. Por lo tanto, de allí se le considera como el originador del pecado, porque él desobedece desde el principio. Dios no creó a nadie en pecado. Toda la vasta creación de Dios era sin pecado. Sin embargo, todos eran seres con la facultad de elegir y de decidir, usando la figura de la ley de la libertad o del libre albedrío. Dios nos dio la libertad de elegir entre lo bueno y lo malo. Permite que esta ley de la vida realmente sea parte de ti, que sea algo que tú practiques a diario. Y esta ley de la vida nos va a ayudar a vivir en armonía. Qué hermoso hubiera sido si el pecado no hubiera entrado, si la desobediencia no hubiera entrado a esta vida. Y qué bueno sería que esta ley de la vida, todo ser humano la aplicara a su vida. Nuestro mundo sería diferente, nuestra sociedad sería diferente. Que Dios nos ayude, que como conocedores de esta ley de la vida realmente la apliquemos. Que Dios te bendiga. Quiero orar por ti en esta tarde. Amado Padre, una vez más bendecimos y glorificamos tu santo nombre, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Señor, ayúdanos a recordar cuán importante es la ley de la vida. Esta ley tiene que ser aplicada en nuestras vidas, porque si la conocemos pero no la aplicamos, de nada sirve. Señor, bendice a tus hijos, a tus hijas, a los jóvenes, a las jóvenes, a los niños y a las niñas. Permite que todos, Señor, podamos recordar esta ley de la vida que recordamos hoy precisamente el cuarto mandamiento de esta ley. Acuérdate del sábado para santificarlo, dice tu palabra. Señor, ayúdanos a recordarlo y a santificarlo como tú lo pides. Bendice a los corazones afligidos, fortalécelos. A quienes están pasando por algún problema, Señor, seas tú con ellos. Gracias porque tú siempre cuidas de nosotros y no hay algo que pasa en nuestras vidas sin que tú lo sepas. Por eso en esta hora, Señor, ponemos nuestras cargas en tus manos, por rogártelo en Jesús. Amén. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga y te guarde. Te esperamos el día de mañana por este medio a las 9:30 de la mañana. Recuerda que mañana empieza nuestra semana de evangelismo a las 7 de la tarde. No te lo pierdas, invita a tus amigos y a tus familiares, a tus contactos del Facebook. Por las redes sociales podemos alcanzar a otras personas. Recuerda que es muy importante compartir la fe que ya recibimos. Que Dios te bendiga y hasta luego.